En Misión Posible, nuevamente, vamos a analizar otro artículo junto a ustedes de Harvard Business Review, edición latinoamericana. Este artículo lo que dice es cómo es el nuevo desorden mundial. ¿Y por qué lo llaman los autores desorden? Sí, porque este aparente caos, esta aparente crisis que se ha producido, lo que está haciendo es cambiando las reglas de juego para establecer, como bien dice el autor, y como además es obvio, un nuevo orden mundial. La pregunta es cómo van a jugar los distintos players o los distintos actores en este nuevo orden mundial. ¿Cuáles son en sí los problemas? Los problemas es que debemos cambiar mentalmente los paradigmas de cuáles eran los pesos estratégicos de los países, de los gobiernos, de las corporaciones, de los políticos, y dentro de eso ver, digamos, los hemisferios, si son las regiones, si son los países que vuelven a cobrar nuevas identidades o a rever sus propias identidades. ¿Qué pasa con el límite que son las fronteras? Si esas fronteras, a partir de la globalización y de esta crisis, vuelven a tener importancia o por la globalización terminan diluyéndose. Para hablar de todos estos temas es que hemos invitado a Antonio Morello, que es consultor en sistemas, pero que fundamentalmente es consejero electo y actual miembro del órgano ejecutivo del Comitato degli Italiani all'estero, es decir, de los italianos en el exterior. Y como Argentina tiene una comunidad muy importante de italianos y estamos cerca de las elecciones, sí, porque como todos ustedes saben, los italianos extranjeros pueden votar en el país en donde residen para elegir diputados y senadores en su propio país. La lista es innumerable y la vamos a ir charlando, Antonio. Pero primero que nada, contanos, digamos, ¿cuál es la importancia de que un extranjero vote fuera de su país? ¿Qué es lo que sucede en ese país? Bueno, esto es un tema muy controvertido, digamos, ¿no? Primero, el derecho del voto es un derecho que costó una lucha de más de 50 años a nuestros antecesores, del que el último en tomar la posta de esa lucha se llama Mirko Tremaglia, que le llevó más de 40 y pico de años y logró una ley que es la número 459, que es la ley del voto del ciudadano italiano residente en el exterior, fuera dei confini italiani. ¿Cómo impacta este desorden o este nuevo orden mundial en este tema, en este derecho inalienable que es el voto? Hay una primera importancia que es la del logro del objetivo político. Ese es el primer punto. Significa el derecho del voto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el ciudadano italiano no solamente que no estábamos reconocidos por Italia, que tampoco estábamos reconocidos en el exterior. El primer problema que se planteó siempre fue: yo nací allá, me fui y te fuiste. Viniste acá y sos el italiano. Entonces, ¿dónde pertenezco? ¿Cuál es mi patria? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿quiénes son los míos? ¿Y cuál es la respuesta? Durante mucho tiempo esa respuesta no existió. A partir del momento del derecho del voto, de la ley 459, tenemos un sentido de pertenencia y ese es el objetivo fundamental del ciudadano italiano residente en el exterior. ¿Por qué? Porque en mi opinión la residencia no marca específicamente el hito de la ciudadanía o no. Soy italiano a todos los efectos de ley, para lo cual me considero con derecho estando en Italia, en Roma, en Calabria, en Sicilia o en Honolulu, donde sea. Que no es un mal destino, te diré, Honolulu. Me encantaría, me encantaría. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es... Digamos que la residencia no te puede hacer perder... No debe. Ni debe ni puede hacerte perder los derechos ciudadanos. Efectivamente, este es el tema. A partir de ahí, empezaron a sucederse distintos tipos de
adecuaciones, digamos. Lo primero que se hizo fue la necesidad de modificar la Constitución italiana, para lo cual el artículo 56 y 57 prevé la posibilidad de que el ciudadano italiano residente fuera de los confines de Italia pueda votar, además de la ley 459. O sea que en realidad esa ley pasó a estar dentro definitivamente en la Constitución. Esto es un logro fantástico. ¿Qué pasa con estas tendencias nuevas en este desorden mundial que quieren volverle a quitar ese derecho al ciudadano en el Estero? Yo creo que aquí hubo un error muy grande, que es la metodología del voto. Okay, ¿por qué? Y en este tema nosotros todos coincidimos, todos. No escuché a nadie hasta ahora que no coincida en que hay que cambiar la forma de votar. ¿Por qué? Porque hoy se vota por correspondencia en el exterior. Entonces el circuito es: el ciudadano italiano se inscribe en los consulados en un padrón electoral que se llama AIRE, Anagrafe Italiana y Residente all'Estero. Esto va a Italia y, para hacerlo breve, dentro del Ministerio del Interior existe un padrón electoral que es de los ciudadanos italianos residentes en el exterior. Con ese padrón electoral es con que se vota. A partir de ahí se emiten cartas al ciudadano que teóricamente deberían llegar a la casa del ciudadano. El ciudadano debería escrutar y devolver por correo. Desde ahí, desde los consulados, va nuevamente a Italia. En todo ese movimiento surgieron dificultades. Para decirlo éticamente. Esas dificultades son graves, muy graves. Hasta tal punto que un senador de la República Italiana elegido en Bruselas renunció al Parlamento. ¿Tuvo que renunciar o renunció porque no estaba de acuerdo con la metodología? Él supuestamente fue imputado sobre este tipo de irregularidades, entre otras. Hubieron más votos que inscriptos. Esta es una, pero hubo otras situaciones de vinculaciones con situaciones mafiosas que, bueno, a mí no me consta, pero son los que dicen específicamente la justicia y lo que dicen los medios. Entonces, a partir de ahí, lo que se produce es un efecto dominó con un esquema de duda de todos los ciudadanos italianos en el exterior. Ahora bien, yo lo que les digo, señores, si a ustedes van en auto y se le pincha una cubierta, ¿qué hace? ¿Cambian el auto o cambian la cubierta? Cambian la cubierta. Además, resignar un derecho inalienable del ciudadano, como es el voto, es imposible porque la metodología es la incorrecta, sería suicida. Claro. De ahí entonces es que se genera una serie de situaciones en lo que hace al ámbito de los medios de comunicación que toman carne dentro del Parlamento y se arma el gran aparato, digamos. Ese gran aparato, ¿qué produce? Lo que produce concretamente es que es algo así como un globo de ensayo, ¿no? Se genera un malestar y si yo se lo saco, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, que el derecho no se lo pueden sacar, lo que pueden hacer, digamos, es licencias poéticas, políticas, que de esas conocemos y hay muchas, en Argentina por lo menos. Yo lo que pienso que es cierto, pero no es menos cierto que si ninguno de nosotros dice yo tengo este derecho y lo quiero defender, no cabe la menor duda que pueden interpretar que no nos importa, consecuentemente, como ya sucedió en Australia, consecuentemente lo podrían sacar. Vos sos consejero electo del Comitato degli Italiani all'Estero, ¿no? Exactamente. En la circunscripción consular de Buenos Aires, que hoy representa más de 235.000 ciudadanos italianos. Sí. Esto es un gran trabajo que hizo nuestro cónsul general Giancarlo María Curcio, que en los últimos 2 años, además de resolver situaciones así muy críticas para nosotros los italianos, relacionado con el tema de los pasaportes, se enjuiciaron más de 600 casos, el juez Ollarvide es el que está llevando la causa, tuvo la valentía de juntar la documentación, armarla, presentarla, y evidentemente ya hubo fallos, digamos, condenando esta situación. Esto es un gran logro. El otro gran logro es que hacía 4 años que nosotros no teníamos ciudadanías fluidas aquí en Argentina. Entonces... ¿pero qué quiere decir ciudadanía fluida en el lenguaje coloquial, digamos? Sí, lo que significa es esto, que yo, ciudadano italiano, puedo transmitir la ciudadanía a mis descendientes.
Entonces mis descendientes reclaman la ciudadanía a través de una documentación requerida por las autoridades consulares y a partir de ahí hay toda una serie de trámites. Durante 4 años todo esto estuvo prácticamente nulo. Y el doctor Curcio tuvo la valentía en los últimos 2 años de sacar más de 65.000 ciudadanías. Dije bien el número. ¿65.000? 65.000 ciudadanías, que terminó el 31 de marzo. Esto es un gran logro de nuestro cónsul general y realmente como ciudadano italiano le estoy sumamente agradecido. Antonio, además de pertenecer, ser político, sos estratega. Vamos a hablar de la estrategia y la estrategia política en este nuevo orden o desorden mundial, pero en el próximo bloque. Nos vamos a Más Misión Posible. Muchas gracias.